Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, lo que estaba comentando ahora, que aunque el título es Historia de las misiones espaciales, creo que encaja mejor pues, que hablemos de telescopios, ya que esto es un curso de astronomía y me he centrado más en este tema. También porque al principio, cuando lo empezaba a plantear, pues yo pensaba inicialmente pues, en las ondas, o sea, digamos, pues el tema de lanzadores y acabando hablando de las ondas de exploración. Pero es que es tan extenso y hay tantas cosas para explicar que por eso al final he pensado que era mejor centrarse en este tema de telescopios, pero que están en el espacio, ¿vale? Entonces, en primer lugar, esto de los telescopios espaciales fue una idea que ideó este señor, Lyman Spitzer, que cuando tenía 32 años ya empezó a sugerir que sería una buena idea poner un telescopio en el espacio. Finalmente, su sueño se hizo realidad con el telescopio espacial Hubble. O sea, este señor fue el impulsor del Hubble y de todo lo que es la familia digamos, de telescopios espaciales. Antes de empezar a hablar ya de temas concretos, de telescopios en concreto, un poquito para que veáis, cuando hablaba de que hay mucho por explicar, he hecho una búsqueda y si clasificamos los telescopios por el espectro de observación, pues tenemos ya que, por ejemplo, en rayos gamma, pues estamos hablando de 25, solamente de este tipo. Rayos X, 28 ya retirados y 8 actualmente en operación. O sea, hay una buena cantidad digamos, hay mucho material del que podemos hablar. Yo en esta presentación he preferido centrarme mayormente en los que están en uso. ¿De acuerdo? O sea, un poco lo que ahora mismo está en órbita y que puede ir generando y está generando actualmente pues novedades, descubrimientos, etcétera. Otro día pues podemos a lo mejor centrarnos en algún otro tipo por ejemplo, podríamos centrarnos a lo mejor en esto, ¿no? En algún tipo de telescopio orbital pues para alguna aplicación específica y a lo mejor sí que hacer un poco de la historia, ¿no? De cómo ha ido evolucionando la tecnología, por ejemplo, de detección de rayos gamma en el espacio. Pero en este caso yo lo he centrado en los telescopios actualmente en operación. Al final también introduciré los telescopios orbitales actualmente, digamos, el futuro de los telescopios espaciales, los que están actualmente en proyecto y que próximamente se van a lanzar. Si hablamos de los primeros, de rayos gamma, lo primero, ¿qué detectan? ¿No? ¿Para qué sirven? Se utilizan para detección de rayos gamma, que no sé si lo recordáis, me parece que de otra charla que hice, cuando hablábamos de rayos gamma estamos hablando de fenómenos de alta energía, o sea, longitudes de onda muy pequeñas y por lo tanto gran energía. Esto está asociado a supernovas, estrellas de neutrones, púlsares y los propios agujeros negros. Estamos hablando de fenómenos muy potentes en el espacio. Actualmente hay 4 misiones. La primera es Integral, que es de la Agencia Espacial Europea, que sigue en órbita y todavía le quedan 2 años de vida aproximadamente. Luego hay otro de la Agencia Espacial Italiana, que se llama Astrovellatore Gamma ad Immagini Leggero, Agile, para los amigos. Luego hay otro de la NASA, que es el Fermi Gamma Ray Space Telescope. Y luego otro de los japoneses, que es el Gamma Ray Burst Polarimeter, todos ellos son más o menos parecidos. Lo que voy a hacer en cada uno de los casos es, de la lista, destacar uno o dos, pues un poquito para explicar pues cómo son y qué descubrimientos tienen o alguna curiosidad, un poquito, porque si nos pusiéramos a explicarlo todo, esto duraría muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, hablamos de Integral.
que es el telescopio de la Agencia Espacial Europea. Como decía antes, se lanzó en el 2002 y está enfocado a rayos gamma, rayos X y también luz visible, pero sobre todo lo que es rayos gamma y rayos X, que es la parte más alta de las energías más altas. Misión, lo que hablábamos, explosiones de rayos gamma, se producen de vez en cuando como unos destellos de rayos gamma, que es algo muy interesante, que está asociado pues a supernovas y a otros tipos de fenómenos. También estudiar las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Destacar, bueno, simplemente la órbita orbita alrededor de la Tierra, pero con una órbita muy excéntrica. O sea, hay momentos en los que pasa muy cerca de la Tierra, pero la mayor parte del tiempo está muy alejado de la Tierra. Éxitos notables, pues por ejemplo, el cuásar de hierro. Esto es, cuando hablan del cuásar de hierro, es un cuásar las líneas de espectro, la del hierro está marcada de manera muy importante. No es que sea de hierro ni nada, sino que normalmente tú ves el hidrógeno, diferentes metales, incluido el hierro. Y también, lo digo porque me parece interesante, habíamos hablado hace tiempo ya de ondas gravitacionales, pues resulta que este telescopio orbital se utilizó para la detección del fenómeno que se detectó cuando se hizo el descubrimiento de ondas gravitacionales utilizando LIGO. Digamos, el pulso que se detectó en LIGO se correlacionó con otro telescopio. O sea, tú tienes que, de alguna manera, o sea, tú detectas un evento en este nuevo instrumento, que es el telescopio de ondas gravitacionales, tienes que asegurarte de que eso está ligado a un fenómeno que detectas con otro instrumento y que tiene que ver con un evento que genera ondas gravitacionales. Pues efectivamente lo que se detectó, esto de aquí, es el rayo gamma, el burst, la llamarada de rayos gamma asociada al fenómeno gravitacional que se había detectado un poco antes. O sea que me parece muy interesante. Más, el GAP. Este es otro telescopio que me parece muy interesante porque además de lo que es el propio instrumento, el satélite es un satélite muy innovador porque es un satélite que se propulsa con viento solar. O sea, esto de aquí lo lanzan, no sé si lo veis aquí, esto de aquí, esto es el satélite enrollado antes del lanzamiento, y lo que hace es que cuando se lanzó en órbita se ha desplegado, se ha desenrollado y ha desplegado una vela. Esto de aquí es una vela que mide 20 metros de diámetro y es muy delgadita, es algo muy ligero, pero el viento solar empuja esa vela y en el centro está el instrumento de detección de rayos gamma. Se utiliza también para detección de estas llamaradas, ¿no?, de rayos gamma. Y el detector es muy pequeñito, o sea, lo que es la carga útil es muy pequeño. Estamos hablando de eso, pues de 3,8 kilos de peso, una cosa pequeñita, dentro de un mantel gigante y muy delgadito que está impulsado por el viento solar. Me voy a poner las gafas porque no me he acordado que me las había quitado. Pues digo, no veo. Bueno, eso. Mejor. Bien, pues eso. Me parece un instrumento curioso. Más, rayos X. Rayos X, pues eso, son rayos, digamos, vinculados con alta energía, no tanto como los rayos gamma, pero tienen mucho interés para lo que es la observación astronómica. Hay muchos objetos que emiten rayos X, pues cúmulos de galaxias, los propios agujeros negros, las supernovas, las estrellas binarias, etcétera, etcétera. Normalmente están asociados a fenómenos muy potentes, muy energéticos. Por eso habla aquí de estrellas cataclísmicas variables, ¿no? O sea, donde se produce un buen pollo, ¿no?
Una cosa interesante que yo he encontrado es esto de la Luna, ¿no? Es decir, que podemos detectar, digamos, los rayos X reflejados en la superficie de la Luna, que mayormente vienen del Sol. O sea, ¿qué ocurre? La ventaja, una cosa que no sé si lo habéis visto al principio, si volvemos al principio, aquí, claro, donde la mayoría de, digamos, de los satélites orbitales son estos de aquí, ¿no? 10, 28, 16, 13, ¿no? Aquí está como la mayoría, que son gamma, X, ultravioleta, bueno, visible también, pero si os fijáis, claro, es luz que normalmente no nos llega a nosotros, porque nuestra atmósfera afortunadamente nos protege de los rayos gamma, de los rayos X y de todas estas cosas, ¿no? Hay unas cuantas misiones de la NASA, la Chandra X-Ray Observatory, XMM Newton, que es de la ESA, Integral, como hemos visto antes, también detecta rayos X. Luego hay otra misión de la NASA que es Swift Gamma Ray Burst Explorer, otra de la Agencia Espacial Italiana, el Agile, que es lo hemos visto antes. Luego está este de aquí, el NuSAR de la NASA. Y luego hay otro que se llama AstroSat, que esto es de los indios, de la India. Y ya van apareciendo las primeras misiones de China. Estas son misiones chinas. El Heart Ray Modulation Telescope es China. Todas tienen órbitas terrestres, van alrededor de la Tierra, más o menos excéntricas. O sea, si lo veis aquí, algunas pues son bastante excéntricas, otras son bastante circulares. Chandra. Se lanzó en el 99 en honor a este señor, yo no lo conocía, el Subrahmanyana Chandrasekhar. Es un observatorio de rayos X que lo que comentaba antes, ¿no? Se utiliza para detectar estos fenómenos o estos objetos no visibles dentro de la atmósfera solar, la atmósfera terrestre. Un tema muy interesante, que al menos yo tampoco lo sabía. Un telescopio de rayos X no puede ser como un telescopio óptico. O sea, las lentes no pueden ser parabólicas, sino que tienen que tener una forma particular. De hecho, son paraboloides cilíndricos e hiperboloides, porque los rayos X, si inciden de manera perpendicular a la superficie, o son absorbidos o de cualquier manera no son reflejados. Entonces, el ángulo de incidencia ha de ser siempre muy, muy pequeño. Entonces, digamos, un conjunto de superficies donde siempre se vigila que el ángulo de incidencia del rayo X sea pequeño. Por eso se hacen estas combinaciones de aquí, de manera que siempre este ángulo sea lo más pequeño posible. Yo esto la verdad es que no lo conocía. Y se llama telescopio Walter. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Me ha parecido muy, muy interesante. Las superficies, claro, tienen que reflejar, no tienen que reflejar luz, sino que están pensadas para rayos X, que es más eficiente si están recubiertas con iridio o con oro. ¿Qué más? ¿Más cosas? Ah, sí. Esto, hablando de agujeros negros, Chandra justamente se ha utilizado en coordinación con el Event Horizon, el array este de telescopios, digamos, coordinados en la Tierra, de radiotelescopios. Se coordinaban las imágenes o la información detectada por este array de telescopios para detectar el agujero negro con imágenes de Chandra a la vez. Necesitamos, de alguna manera, una referencia externa para calibrar nuestro instrumento, o sea, que es interesante. Más cosas. Newton, el XMM Newton. Esta es la misión de la ESA. Lo mismo, para trabajar en rayos X. Y algún descubrimiento interesante, pues por ejemplo, se ha detectado pues eso, estas llamaradas, ¿no? Que en este caso serían de rayos X, de un transitorio, ¿no? De rayos X,
que tenía que ver con una supergigante azul que lanzó una columna de materia que fue parcialmente ingerida por una estrella de neutrones. O sea, una cosa increíble, ¿no? También se anunció que consiguió medir, junto con este NuSTAR que hemos hablado antes, la velocidad de giro de un agujero negro. O sea que hay varias misiones que van trabajando en toda la temática de agujeros negros, ¿no? O sea, cómo son de grandes, cómo se mueven y qué forma tienen, ¿no? Ahora ya se ha podido ver uno, ¿no? Para este tengo aquí un vídeo, a ver si, un pequeño vídeo que me parece que ahora... Los enigmas del universo con la Agencia Espacial Europea. Para poder observar, primero hay que ver. Para ello hace falta captar de alguna manera los rayos electromagnéticos que emiten las fuentes de energía. Muchos de esos rayos son invisibles. Algunos han sido un gran misterio durante mucho tiempo. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos de muy alta frecuencia y consiguió captarlos. Los llamó rayos X. Los rayos X son luz. La diferencia es que los rayos X tienen mucha más energía que la luz normal. Los rayos X los vemos normalmente en un contexto muy negativo, cuando nos rompemos una pierna o un pie. En astrofísica no nos interesan esas sombras, lo que nos interesa es la fuente que emite los rayos X en alguna parte del universo. Este es el Centro Europeo de Astronomía Espacial, el ESAC, situado en Villafranca, cerca de Madrid. Es neurálgico en el estudio de rayos X, pese a que es necesario salir al espacio para observarlos. Los rayos X no pueden penetrar en la atmósfera de nuestro planeta porque hay demasiados gases entre nosotros en superficie y en el espacio. Por eso, los observatorios de rayos X tienen que ser sacados de la atmósfera, desde donde podemos ver el cielo de rayos X. Por eso, en 1999, la Agencia Espacial Europea lanzó el XMM Newton, una plataforma de observación espacial de casi 4 toneladas y equipada con 3 telescopios sensibles a los fotones de los rayos X. Desde hace 10 años, los datos recabados acaban aquí, desde donde se vela por el buen funcionamiento de los instrumentos. Nosotros en concreto desde aquí nos dedicamos específicamente a controlar la ejecución de las operaciones científicas, lo que hacen los instrumentos, la adquisición del tiempo. Cada 48 horas, la plataforma realiza una órbita elíptica que la aleja de la Tierra entre 7.000 y 114.000 kilómetros. Así se puede apagar el satélite durante las 8 horas de la travesía del llamado cinturón de Van Allen, donde abundan peligrosas partículas energéticas. La elipse permite también alargar los tiempos de observación, ya que hay muchas demandas. Está a disposición de todos los astrónomos del mundo. Aquellos que quieren mirar algo en rayos X con XMM Newton nos lo dicen a nosotros. Estos programas son evaluados por un comité de sabios, de científicos, de astrónomos que eligen los mejores, los que más vale la pena hacer. Demandas que vienen de lugares como el Instituto Max Planck de Física Espacial de Garching, en Alemania. Es a la vez usuario y uno de los creadores de los instrumentos de observación. Este es uno de los espejos del XMM Newton. En total tenemos 58 en cada uno de los 3 telescopios, lo que significa 3 veces 58 espejos como este. Meticulosamente colocadas en círculos concéntricos, las finas láminas reflectoras de los 3 telescopios reflejan un máximo de fotones de las fuentes lejanas emisoras de rayos X hacia captores ultrasensibles. Este es uno de los detectores EPIC. Recoge todos los fotones de los telescopios grandes que vimos antes. Algunos de los fenómenos observados están a varios millones de años luz, lo que no impide a los 3 telescopios captar su energía para intentar entender los elementos desconocidos o por ahora incomprensibles del cosmos. Gracias a los rayos X generados por las gigantescas fuerzas gravitatorias o los intensos campos magnéticos provocados por los cambios en el cosmos, los astrofísicos pueden estudiar ahora los cuerpos celestes extraños.
centrarnos en los restos de las supernovas. Cuando una supernova explota, genera una onda expansiva que se difunde por el espacio interestelar y eso genera radiaciones ciclotrónicas, algo que solo podemos ver con los rayos X en los anchos de banda diferentes, pero que nos permiten sacar conclusiones respecto a estos mecanismos. Very different wavelengths, but this allows us to conclude about the mechanism. Gracias a XMM Newton, los últimos 10 años han sido valiosos a la hora de comprender las fuerzas que reinan en nuestro universo. The first observation, Las primeras observaciones de XMM Newton nos dieron una sorpresa enorme. understanding Por primera vez entendimos la creación de los gigantescos agujeros negros, la creación de las galaxias y de sus grupos, cómo están conectadas, cómo crecen y sobre todo cómo esos mecanismos regulan el crecimiento de todas sus partes. mechanism regulates the growth of all three components. Quizás en un futuro cercano consigamos entender los fenómenos cósmicos más misteriosos como los agujeros negros. Así que sabiendo más sobre estas estructuras, podemos aprender aún más sobre cómo ocurrió el Big Bang, cómo evolucionó y cómo la materia se transformó, cómo se formaron las galaxias y cómo la materia alcanzó la distribución que tenemos en la actualidad. XMM Newton seguirá recabando datos hasta oficialmente 2012, pero es posible que su misión se alargue incluso hasta 2020, dado el amplio abanico de posibilidades de observación que ofrece. Muy bien. Pues lo dicho, gracias a que podemos tener este telescopio fuera de la atmósfera, porque podemos detectar los rayos X, podemos ver todas estas cosas que ahora podemos ver. Y todavía, y esto ha ayudado pues yo creo que a llegar a lo que estamos llegando ahora, que es el descubrimiento de poder ver un agujero negro y entender mucho mejor cómo funciona. Hablando de otros, pues los ultravioletas ya trabajan en longitudes de onda más larga, digamos, de menos energía, pero aunque también está absorbida por la Tierra, tienen interés para observación de lo que son las estrellas y galaxias y el Sol. Entonces hay varias misiones, hay 5 misiones actualmente, una de la NASA, dos de la NASA, el Swift Gamma Ray Burst Explorer, que también trabaja en ultravioleta, el Interface Region Imaging Spectrograph, y luego hay una de los japoneses, ISAKI, y luego otra china, que está en uno de los polos de la Luna, y AstroSat, que es de los indios. De estos he destacado la de la Luna, porque me parecía muy interesante. Esto es la primera misión no tripulada lunar de China, además de suponer un hito porque ha sido otro país que ha conseguido aterrizar en la Luna. El módulo de aterrizaje está equipado con este instrumento, con este detector, un telescopio de ultravioletas que se utiliza para detección de esto de aquí, ¿no? Binarias, novas, cuásares, en este rango de longitudes de onda. La ventaja es que está en la Luna, o sea, tenemos un telescopio fijo en la Luna y permite pues hacer observaciones durante largos periodos de tiempo y hacer pues lo que hacemos aquí apilando astrofotografía, pero en la superficie de la Luna, ¿no? También lleva otra cámara ultravioleta en longitudes de onda más cortas, que se utiliza para observación de la Tierra. O sea, se utiliza, por un lado, el LUT para lo que es un telescopio, lo que es directamente observación del universo, y también hay otro instrumento para observar la plasmasfera de la Tierra, o sea, lo que es la plasmasfera de la Tierra, o sea, las
las nubes de plasma alrededor de la Tierra. Luz visible, pues bueno, hay unos cuantos, evidentemente. Tenemos el más importante, yo creo, que es el Hubble, que lleva ya bastantes años. Después de varias incidencias, pues, pero sigue funcionando y ha dado muchísimos y muy buenos resultados. Luego hay varios más. Esto es de la Agencia Espacial Canadiense, el MOST. Este ya lo habíamos visto de la NASA, que también tiene parte en el visible. Luego uno que es el Bright, que es de los austriacos, canadienses y polacos. Esta es canadiense también, el NEOSAT. Gaia es el sucesor de un telescopio que había antes que se llamaba Hipparcos. Gaia fue lanzado en 2013 y trabaja en el visible también. Yo aquí os puedo contar que yo en aquella época trabajaba en la empresa que hizo la antena que se utiliza para enviar los datos de este satélite a Tierra. Entonces los datos se enviaban en banda X, que es algo así como unos entre 7 y 8 gigahercios, y la antena no podía tener no podía ser, digamos, normalmente estos satélites están en uno de los puntos de Lagrange y está constantemente apuntando a la Tierra. O sea, tienen una antena que va siguiendo a la Tierra de manera constante. Lo que pasa es que, claro, cuando tú estás apuntando con un telescopio de alta precisión y tienes elementos móviles, o sea, una antena que se mueve, eso cambia constantemente el centro de gravedad de la nave y introduce ruido mecánico. O sea, que ese movimiento lo que haría sería hacer que las imágenes pues fueran más borrosas. Pues el apuntamiento es electrónico, o sea, es una antena que tú no ves que se mueva nada, pero sí que lo que hace es que combinando un montón de pequeñas antenas puede sintetizar el apuntamiento que quieras, pero sin que se mueva ninguna pieza mecánica. Entonces, nosotros hicimos los amplificadores de estos elementos pequeñitos de la antena y actualmente está en órbita y funciona. O sea que, bueno, algo se hizo bien. Luego hay alguna más de ISRO, de los indios, y otra más de la SANA. De la NASA. Está ya empiezan a aparecer algunos para detección de exoplanetas, que es otro de los temas calientes, ¿no? Hubble, yo creo que había que hablar de Hubble, ¿vale? Entonces, lo dicho, se lanzó en el 90. Primero tuvo un lanzamiento con problemas porque nada más ponerlo en marcha pues se dieron cuenta que no habían hecho bien las cosas, que había un problema con una lente y tuvieron que enviar otra misión para corregirle la miopía y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al final se consiguió que funcionara y ha dado unos resultados absolutamente espectaculares. Tiene un espejo de 2,4 metros. Y un poco así, ahora voy a poner un vídeo, porque creo que yo es que esto daría, yo creo, para otra presentación, o sea, pero bueno, lo más destacable, ¿no? Pues se ha utilizado, ha servido para poder hacer una estimación de la edad del universo. También se ha podido ver galaxias a distancias mucho mayores en el universo temprano. Se han detectado nuevas lunas de Plutón. También se ha podido, digamos, detectar o ver con más detalle pues, las estaciones de los diferentes planetas y ha servido también para la detección de los primeros exoplanetas. Entonces, esto. Tengo aquí un pequeño vídeo. Ahora. This area was close to the Big Dipper, a very familiar constellation, and the patch of sky
of sand held out at arm's length. This was a somewhat risky move by the scientists. After all, observing time on this telescope is in very high demand, and some questioned whether it would be wasted trying to look ahead. There was a real risk that the images returned would be as black as the space at which it was being pointed. Nevertheless, they opened the telescope and slowly, over the course of 10 full days, photons that had been traveling for over 13 billion years finally ended their journey on the detector of humanity's most powerful telescope. Their feeble signals collected almost one by one. When the telescope was finally closed and the images were processed, the light from over 3,000 galaxies had covered the detector, producing one of the most profound and humbling images in all of human history. Every single spot, smear, and dot was an entire galaxy, each one containing hundreds of billions of stars. Later, in 2004, they did it again, this time pointing the telescope towards an area near the constellation Orion. They opened the shutter for over 11 days and 400 complete orbits around the Earth. Using detectors with increased sensitivity and filters that allowed more light through than ever before, over 10,000 galaxies appeared in what became known as the ultra-deep field, an image that represented the farthest we've ever seen into the universe. The photons from these galaxies left when the universe was only 500 billion years old, and 13 billion years later, they end their long journey as a small blip on a telescope CCD. These galaxies, while standing absolutely still, are racing away from us, in some cases faster than the speed of light. The space-time between us and everything else grows larger by the minute, pushing the galaxies in this image to a distance of over 47 billion light years. And because of universal expansion, the farther something is away from us, the more its light is shifted toward the red, and the faster it appears to be moving. Edwin Hubble himself discovered this by measuring the redshift of many galaxies, and it's a measure of not only speed, but distance as well. Recently, Hubble scientists put the icing on the cake. Using the measured redshifts of all the galaxies inside the image, they made a 3D model of the ultra-deep field. This is how it looks when we apply the distances of the galaxies in the most important image ever taken. There are over 100 billion galaxies in the universe. Simply saying that number doesn't really mean much to us because it doesn't provide any context. Our brains have no way to accurately put that in any meaningful perspective. When we look at this image, however, and think about the context of how it was made, and really understand what it means, we instantly gain the perspective and cannot help but be forever changed by it. We pointed the most powerful telescope ever built by human beings at absolutely nothing, for no other reason than because we were curious and discovered that we occupy a very tiny place in the heavens. Pues eso. Más telescopios. Infrarrojo y submilimétrico. No, como veis, es increíble. Tenemos este único telescopio que es de la NASA, que no sé si recordáis cuando hicimos la charla de los radiotelescopios, hablábamos de la longitud de onda y la energía, ¿no? O sea, al final, cuanto más potente es el evento que queremos observar, las longitudes de onda son más pequeñas, o sea, rayos X, rayos gamma, y cuanto menos potente o más frío es, pues las longitudes de onda también son más largas, ¿eh? Entonces, por eso, cuando ya vamos bajando hacia la zona del infrarrojo, que está por debajo del visible, pues estamos hablando de estrellas frías, digamos. Aquí no he puesto ningún ejemplo, porque me parecía que era ya demasiado. Donde sí que he puesto un ejemplo es aquí, en las de microondas,
porque aquí tienen un interés muy grande para todo lo que es la anisotropía del ruido de fondo de microondas, que es algo también muy novedoso y muy interesante. Estas longitudes de onda ya en el rango de las microondas están relacionadas con la radiación sincrotrón, la propia emisión libre térmica y el polvo cósmico. Destacable, actualmente solamente hay una, que es esta de los suecos, pero yo he destacado esta otra, que aunque ya ha acabado, me parecía interesante hablar de ella, ¿vale? La misión Planck. Herschel-Planck se lanzó en el 2009, donde iban dos instrumentos, Herschel y Planck, y que estaban destinados a la observación en el rango de las microondas. Fue la primera misión europea para estudiar esta radiación digamos, del ruido de fondo, y consistía en un reflector que tenía varios receptores en diferentes bandas. Es parecido al radiotelescopio ALMA. Es parecido, tiene un digamos, sintonizado a diferentes frecuencias, donde se puede observar en estas diferentes frecuencias y combinarlas entre sí, las imágenes formadas, para hacer este mapa, digamos, que es una de las curiosidades, que esto yo mucho no sé, pero bueno, digamos, una de las paradojas es que, en teoría, si hubo una gran explosión, pues el ruido de fondo, si el universo es isotrópico, si es uniforme, pues el ruido de fondo aparentemente debería ser uniforme. O sea, la expansión de toda esta materia y energía, pues tendría que ser igual en todas las direcciones, y por lo tanto esperaríamos que ese ruido de fondo fuera uniforme al mirar en las diferentes direcciones. Pues parece ser que no. Entonces parece ser, yo lo que no sé muy bien, no lo he estudiado, es el por qué, cuáles son las teorías. Pero bueno, es uno de los temas de interés, justamente esa anisotropía. Sí, pero bueno, que yo no... Eso igual sería para otra charla. ¿Sí? Ah, mira, perfecto. Pero bueno, digamos, el interés de este instrumento es que permite hacer estas observaciones. Aquí yo también estuve implicado en uno de los receptores en el rango de 80 gigahercios aproximadamente. Luego también tenemos otras en frecuencias más bajas, ondas de radio, que hay uno de los... estos de los rusos, que es lo mismo que hemos visto antes, pero en frecuencias un poco más bajas. Yo aquí no he puesto este ejemplo. Lo que sí que me parece interesante es que normalmente estas frecuencias tienen que ver con supernovas, los masers y lentes gravitacionales. No sé si os acordáis aquello de los masers, lo expliqué en la charla creo que era la de radiotelescopios, que era esta especie de, como si fuera un láser, o sea, se produce una amplificación asociada a cuerpos muy masivos, y se produce algo parecido a la resonancia que se produce en todo un rayo láser, de manera que son objetos que en principio no deberían verse por la distancia a la que están, pero a causa de esa aceleración se amplifica la luz, que no es luz, sino que estamos hablando de ondas de radio, y se pueden detectar, pero que es un efecto Maser, que se llama, ¿vale? Que es como un láser asociado a la masa de una estrella muy grande. Luego hay otros que están hechos para detectar partículas, o sea, ya estamos hablando directamente de rayos cósmicos y electrones, que son emitidas normalmente directamente pues, por una estrella que tengamos cercana, como el Sol, nuestra propia galaxia, y también fuera de la galaxia, pues también nos pueden llegar. Actualmente hay 3 misiones, 2 de la NASA y una y esta es de los chinos, sí, de los chinos. Y de estas la que he destacado es precisamente la de los chinos, porque me parecía interesante.
Se le llama también Wukong. Es un satélite de la Academia China y se lanzó en 2015. Es un telescopio espacial que se utiliza para detectar rayos gamma, electrones, rayos cósmicos y todo lo que tiene que ver con materia oscura. Me parece interesante porque hablaba de esto, ¿no? Esto de las partículas masivas de interacción débil, que yo no sabía lo que era. Entonces me ha parecido interesante comentarlo. Efectivamente. O sea, me ha parecido muy interesante, tanto, primero porque esto que estoy viendo, ¿no? Esta emergencia de China como potencia espacial, se ve claramente que están habiendo varias misiones, y luego también por este fenómeno que justamente están buscando pues algo que explique, una vez más, esto yo creo que daría para otra charla, a mí se me escapa un poco, pero de alguna manera yo lo que he entendido es que hay una, según pues eso, las diferentes teorías, debería haber una cantidad de materia oscura que explique para que salgan las cuentas en el universo y de alguna manera están buscando esa partícula, digamos, es algo parecido al bosón de Gibbs en los aceleradores de partículas, ese algo que puede rellenar ese hueco, incluso si hace falta teniendo que modificar el modelo estándar. O sea, es como muy interesante, ¿eh? O sea, que puede ocurrir que esto acabe siendo algo que cambie, digamos, el modelo estándar actual, o a lo mejor no encuentran nada. Pero bueno, que me parecía muy interesante esta misión por este tema. Ondas gravitacionales, pues LISA, evidentemente. Además, como ahora está de moda también el tema del LIGO, pues LISA, de hecho hicimos una charla hace ya tiempo sobre este observatorio, este telescopio, que está pensado para detectar ondas gravitacionales. Lo que se ha lanzado ya, y ya se ha retirado, es lo que se llama la misión LISA Pathfinder, que es una misión, es un demostrador tecnológico para poder, digamos, validar la viabilidad de la misión, porque tenía que cumplir una serie de requisitos mecánicos y de estabilidad absolutamente en el límite digamos, de lo que es realizable. Y los resultados han sido positivos. Ahora el siguiente paso va a ser ejecutar la misión LISA, ¿vale? Van a ser 3 satélites orbitando, formando un triángulo equilátero en uno de los puntos también alrededor de uno de los puntos de Lagrange. Y lo que van a hacer es, pues parecido a la misión al LIGO, digamos, lo que hacen es medir la distancia entre digamos, los lados del triángulo con una precisión muy grande para detectar estas ondas gravitacionales. Me parece que aquí ponía yo la distancia, aquí está, ¿no? Puede medir radiación gravitacional en el rango de 0,1 milihercios, que es un milihercio es una oscilación cada 2,7 horas, hasta 100 milihercios, una oscilación cada 10 segundos. Estamos hablando de frecuencias ultra bajas. La ventaja también de este instrumento es que esta forma que tiene permite medir no solamente la amplitud, sino la dirección y la polarización de estas ondas gravitacionales. O sea que va a darnos una información muy completa que va a permitir ir muchísimo más allá, y yo creo que bueno, LIGO es, digamos, quien está abriendo este nuevo mundo de la observación con ondas gravitacionales, pero creo que este telescopio, vamos, puede revolucionar nuestra visión del universo. Ya hemos acabado. Lo digo porque el bombardeo no está mal, ¿eh? Misiones futuras. Aquí actualmente se habla de estas misiones de aquí. Una se llama KEOPS, que está prevista para este año, si no se retrasa, que está pensado para planetas extrasolares, ¿vale? Exoplanetas, vamos. Luego hay un observatorio lunar que va a estar en el polo sur de la Luna y que en principio va a ser para utilizarlo en observaciones ópticas.
es interesante porque parece, se ve, ¿no?, como la Luna, de alguna manera, poco a poco, pero es que se va a ir convirtiendo en una base, pues, de observación y supongo que cada vez de más cosas. Otra de los rusos para astrofísica de altas energías. Cuando hablamos de altas energías es lo que hablábamos antes, de rayos gamma, rayos X. El Waypoint One, este, es de los americanos para rayos infrarrojos ultravioletas. El James Webb Telescope, este está, digamos, su misión va a ser sustituir al jubilable ya emérito Hubble, ¿eh? Lo que pasa es que se está retrasando. O sea, es muy ambicioso, muy complicado y pues está teniendo diversos problemas. Ahora veremos un pequeño vídeo del James Webb Space Telescope. Hay otro de la NASA para también rayos X y el Euclid, que este es de la ESA también, que está todavía en fase de diseño, que será para visible e infrarrojos. Y este último es una cooperación entre la ESA, la NASA y los japoneses para rayos X, que es el Athena. Este. Voy a poner este último vídeo. A ver si... Este está en inglés, porque no he encontrado uno corto.
será mucho más grande, o sea, el espejo del Hubble es algo así 2,4 metros, me parece. Esto va a ser 6 metros de espejo, es una barbaridad, o sea, será mucho más sensible. Luego además tiene detrás tiene, digamos, este aislante para intentar que uno de los problemas que hay cuando tienes un sistema en el espacio son las grandes diferencias de temperatura entre las zonas que les da el sol y las zonas de sombra. O sea, podemos tener, en las zonas de sombra, podemos estar cerca del cero absoluto, o sea, o por lo menos menos 200 grados. Y donde te está dando el sol, igual tienes 200 grados. De manera que tienes diferencias de temperatura muy grandes que crean tensiones mecánicas muy grandes también. Entonces, este aislante, digamos, sirve como sombrilla para intentar pues que digamos que no haya grandes diferencias de temperatura entre las diferentes partes del telescopio. Otra cosa más que han explicado ha sido el tema del infrarrojo, ¿no? Que va a tener una sensibilidad muy grande, sobre todo en el infrarrojo, que va a tener gran utilidad pues la investigación del nacimiento de las galaxias. Y ya está, me parece. En resumen, así un poco lo digo por si a lo mejor alguien no ha entendido mucho, es lo que han dicho. Hablan de la fecha, yo creo que es una fecha a confirmar porque cada año se atrasa un año, entonces es muy difícil, es que es un proyecto muy ambicioso y bueno, pues tardarán lo que tarden, pero al final será un instrumento muy potente, ¿eh? Y con esto pues he acabado, espero no haberos aburrido mucho, sé que la hora no era muy allá, pero bueno, he intentado combinar un poquito vídeos y así imágenes y bueno, espero que más o menos haya servido para entender un poco el panorama digamos, de telescopios en órbita que a mí me ha parecido alucinante, o sea, yo no era consciente de la cantidad de instrumentos que han habido y que ya actualmente hay en órbita. Así que muchas gracias.